Reverenda Madre Priora, querida comunidad de Madres Carmelitas Descalzas de este monasterio de San José y San Roque de Aguilar, queridos hermanos todos, en el corazón de Jesús de Teresa. Esta dignísima asamblea me produce a mí un gran respeto y, sin embargo, estaría casi tentado de abstraerme de ella para dirigirme hoy en una oración doblemente filial a los dos padres, amigos y maestros celestiales que tengo frente a mí. Teresa de Jesús, Juan de Ávila, doctores ambos de la Iglesia Universal. Ella, la primera mujer. En septiembre próximo se cumplirán 50 años de su declaración como tal. Él, el último doctor de la Iglesia, junto con otra mujer, la alemana Santa Hildegarda, proclamados como tales por la santidad de otro alemán, el Papa Benedicto XVI. 1970, 2012, entre estos 42 años, se encierran ambos doctorados. Y nosotros estamos hoy aquí verdaderamente conmovidos ante un corazón que latió por Jesucristo y que se consumió de amores por el sacerdocio, el corazón del Padre Maestro Juan de Ávila. Ese hombre que es muy fácil que viniera más de una vez, aunque fueron tantas sus andanzas que no existía cuaderno de bitácora que las recogiese. Pero es muy verosímil que viniese aquí, a esta villa señorial de Aguilar de la Frontera, donde tenían su sede originaria, aun cuando después la trasladasen a Montilla, los marqueses de Priego, que le habían acogido en sus dominios y habían puesto a su disposición no unas estancias del palacio como hubieran deseado, sino una casita humilde, como les solicitó modestamente aquel sacerdote sin pretensiones, más que la de la santidad. Aquel sacerdote que con poco más de 50 años estaba ya tan acabado de dolores y tan gastado de predicar y de evangelizar por toda Andalucía y Extremadura, que se retiró a ese retiro silencioso de Montilla, y desde la celda en que dormía y desde la cual voló al Señor, veía cada día la villa de Aguilar de la Frontera. Esto, hermanos, emociona mucho. Pensar que el maestro Ávila, toda España no le llamaba de otro modo, no solo porque había obtenido grados académicos que hoy serían más o menos los equivalentes al doctorado. Unos dicen que en Granada, otros que en Sevilla. Esto es indiferente. Pero no le llamaban maestro por eso, sino porque su autoridad moral y su ascendiente espiritual eran de tal categoría que no hubo santo en la España del siglo de oro que no se pusiera bajo el magisterio de aquel hombre que no tenía el refrendo de ninguna congregación religiosa, porque era un sacerdote diocesano. ¿De qué diócesis? De esta nuestra de Córdoba, Clericus Cordubensis. Y era tal su influjo desde que empezó a predicar
no habiendo cumplido aún sus 30 años, en Sevilla, y después en los pueblos de aquella archidiócesis. Más tarde, liberado de las cárceles de la Inquisición, a donde le habían conducido las envidias de los maldicientes, que retuercen todo hasta lo más limpio y transparente cuando desean condenar a alguien, habiendo salido en libertad sin cargos ningunos, el joven padre Ávila se estableció en Córdoba. Y Córdoba sería su cuartel general para siempre. De allí habría de saltar a Granada y a Baeza y a Zafra y a Llerena y a Priego de Córdoba para venir a morir después de 15 años aquí en Montilla. Pero siempre el radio de acción era Córdoba. No ha habido un siglo en la historia de la Iglesia con tales esplendores de santidad como el siglo XVI, de aquella España nuestra, en cuyos dominios no se ponía el sol, de aquella España que reputaba como su máximo, su único florón de gloria, la fe católica, esa fe que preservaron gobernantes rectos y sinceros, movidos por el temor de Dios, como la Santa Reina Isabel, después el rey prudente Felipe II, de los cuales han sido herederos gobernantes más recientes, cuya limpísima ejecutoria, reconocida por la Iglesia, molesta tanto a los agentes de Satanás que hoy se empeñan en profanar sus tumbas. Pero cuando España ha sido España y ha estado orgullosa de serlo porque era católica, los santos han brillado como las estrellas más fulgurantes de su cielo. La constelación de amigos fuertes de Dios, en expresión teresiana, en aquel siglo de oro, fue sencillamente asombrosa. Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Francisco de Borja, Juan de Dios, Tomás de Villanueva, en las otras latitudes ultramarinas, Toribio de Mogrovejo, Francisco Solano, y así podríamos seguir casi toda la noche, añadiendo además a otros que no están canonizados, como el arzobispo de Granada, don Pedro Guerrero, o el venerable dominico, fray Luis de Granada. Entre todos ellos descuella una mujer que casi podríamos decir a todos obnubila con su arrolladora personalidad, con la fascinación y el encanto de su modo de ser, de decir, de escribir y de actuar. Doña Teresa de Ahumada, Teresa de Jesús. Una mujer por cuya alma pasó Dios, luciéndose con tal brillantez que es muy difícil, por no decir imposible, encontrar en otro santo de toda la historia de la espiritualidad un despliegue de vida mística tan fascinante como el que se da en Teresa de Jesús. Pero lo grande no es esto. Lo grande es que además sabe contarlo, como ella dirá. Una gracia es recibir la gracia. Otra gracia es saber qué gracia es. Y otra gracia es tener la gracia de darla a entender. Y ella tuvo las tres gracias. Y sin embargo no se fió de sí misma. Precisamente por estar tan llena de gracia de Dios, no se fió de sí misma y anduvo siempre en busca de varones experimentados, de sacerdotes de ciencia y virtud que pudieran asegurarla en su camino. No siempre los encontró tan letrados como ella deseaba, porque entre uno que fuera santo y otro que tuviera letras, prefería el segundo, porque
la aseguraba más la posesión de la doctrina que la mera virtud sin la otra. Y a veces encontró en su camino esos que ella calificó con la donosura que ponía en todas sus expresiones, medio letrados espantadizos. Y decía que para que estuvieran a medio camino de sus estudios o tuvieran sus saberes prendidos con alfileres, prefería que no tuvieran letras ningunas, porque así irían a buscar a los libros lo que ignoraban. Ahora bien, cuando encontraba, como le sucedió con los dominicos insignes, Fray Pedro Ibáñez y Fray Domingo Báñez, o con aquel conquistador extremeño a lo divino, San Pedro de Alcántara, o con aquel hombre en el que se concitaba la mayor nobleza de España, duque de Gandía, marqués de Lombay, virrey de Cataluña, San Francisco de Borja, y una gran colección como el doctor Velázquez, el padre Yanguas. Cuando encontraba sacerdotes así, ella se ponía incondicionalmente en sus manos para que le aseguraran si el camino espiritual por donde Dios la llevaba era el correcto y no estaba ella cayendo en sugestiones diabólicas o en subjetivismos de su propia psicología. El Señor puso así a muchos en el camino de Santa Teresa, porque le interesaba tanto a la divina providencia que ese sendero de mística quedase tan bien trazado para que nosotros después, pobres pecadores, pudiésemos introducirnos en ese surco luminoso. Pero apreciando tanto la Santa Madre, aquellos religiosos, sacerdotes y teólogos, ninguno la convenció tanto, ninguno la sedujo tanto, ninguno con su doctrina y su experiencia y su aval la atrajo tanto como a distancia de tantos kilómetros como de Montilla a Ávila, el padre maestro Juan de Ávila. Y no se conocieron personalmente, pero tampoco hizo falta. Santa Teresa había escrito cuando tenía ella ya 46 años, casi a punto de fundar su primer palomarcico de San José, el convento abulense con el que al tañido de una campanita ronca, una mañana agosteña, inició doña Teresa de Ahumada la reforma carmelitana. Ella acababa de escribir su propia biografía. Se la había pedido otro dominico insigne, pariente de los condes de Oropesa, Fray Francisco García de Toledo. Y la santa, que no tenía todavía la experiencia que luego adquirió en la escritura, empezó a llenar folios con ese encanto literario que hace de ella la primera pluma de la humanidad. Nadie ha escrito, ni podrá escribir nunca como Teresa de Jesús, porque ella, que es la sublimación del eterno femenino, pone todo el encanto de su personalidad en el hecho de escribir como habla. Y de ahí sale un monumento espiritual y literario. Su vida, ella le llamó el libro de las misericordias del Señor. Después de la primera redacción, que se ha perdido, ella compuso una segunda, pulió algunos términos, ordenó los capítulos y sobre todo añadió lo concerniente a la fundación del primer Carmelo reformado. Y resultó la obra singularísima, absolutamente admirable, que hoy podemos leer nosotros, su vida. Pero no estaba segura, aunque empezó a correr en copias acá y acullá. Y sin embargo ella necesitaba que una autoridad refrendase eso que ella había escrito. No era esa mujer vanidosa, superficial, que se complace en sus logros, esperando de los demás el aplauso inmediato. No.
Teresa era la humildad personificada porque andaba en verdad. Y por eso necesitaba quien, sabiendo más que ella y teniendo como ella una honda experiencia de Dios, ratificara lo que ella había escrito. ¿Y a dónde vuelve su corazón, sus ojos, su pensamiento y sus anhelos la Santa Madre? A Montilla. Sabe que allí vive el Padre Maestro Juan de Ávila. Sabe que es consejero de cuantos santos y almas grandes en España buscan a Dios, y procura por todos los medios que el libro de su vida llegue a manos de aquel hombre. Lo gestiona de cuantas maneras puede. Se sirve de su gran amiga, la viuda del mariscal de Castilla, Arias Pardo, doña Luisa de la Cerda, señora de Malagón, que venía a curarse de algunas enfermedades con su hijo al balneario de Fuente Piedra, cerca de Antequera, y por tanto también de Montilla. Y entonces la Santa Madre insiste una y otra vez a doña Luisa en que haga llegar al maestro Ávila el libro de la vida. Doña Luisa, como suele suceder con las personas importantes, echa en olvido una y otra vez el requerimiento de su amiga monja, pero ésta, como monja y como mujer, no deja de insistir, incansable, hasta que consigue que por fin doña Luisa de la Cerda traiga el libro, no una copia, sino el manuscrito, o sea, que esa joya estuvo en Montilla unos meses, en la casita humilde del maestro Ávila, que estaba ya muy enfermo, tanto que moriría a los pocos meses. Miren que se nos muere ese santo, dice ella a doña Luisa, no lo eche en olvido. Y por fin llega el libro a San Juan de Ávila. Él sabía de los intentos de aquella monja castellana, conocida ya en toda España, aunque no había fundado todavía más que un convento, porque estamos hablando del año 1568, cuando después de 5 años de quietud en el primer monasterio de San José, Teresa se echa por los caminos y continúa fundando, primero en Medina del Campo, después en Malagón, luego Valladolid, Toledo, hasta llegar inclusive a Andalucía, Sevilla, Beas de Segura y así 17 monasterios en España. Pero aquel itinerario no había comenzado todavía. Todo se reducía a un conventito pequeño, un portalito de Belén en el barrio de San Roque de Ávila. Allí estaba ella con un puñadito de descalzas, 13 pobrecillas como Cristo y los apóstoles. No quería que fuesen más. En una casita pequeña, que al caerse el día del juicio no haga mucho ruido, decía ella de sus conventos. Y sin embargo, era conocida en toda España, y al padre Ávila, naturalmente, le habían llegado los ecos de la santidad de aquella monja, y le había llegado también el deseo insistente por parte de ella de que él aprobase el libro de su vida, y entonces le escribe una carta, la primera de las 2 que se conservan, la más breve, muy expresiva, con aquella gracia también absolutamente inimitable que tenía este hombre, manchego solemos decir, más bien en propiedad calatraveño. La gracia que tenía Juan de Ávila para escribir, la vierte, como en sus sermones, como en sus cartas, como en el Audifilia, en aquella epístola, la primera de las 2, que escribe a doña Teresa, y en la que le dice: que Dios reciba mayor servicio de sus peregrinaciones por España que del encerramiento en su celda. Que cierto, señora, la necesidad que en las ánimas hay es tanta que hace a los que un poco de conocimiento tienen del valor de ellas apartarse de los abrazos continuos del Señor por ganarle ánimas donde repose,
pues tanto trabajó por ellas. Jesucristo sea amor único de vuestra merced, que por cumplir estado de esposa fiel, esto le debe. No le suplico, ruegue por mí, pues el mismo Señor le pone cuidado de ello. Este que podríamos casi llamar un billete o esquela, más que una carta, es el que firma el padre Juan de Ávila el 2 de abril de 1568, diciendo a la santa que no se preocupe de hacerle llegar el libro, que él confía en que todo él será doctrina sólida y segura. Pero ella no ceja en su empeño. Y cuando por fin llega a manos del padre Ávila la vida manuscrita de doña Teresa de Ahumada, él contesta con una carta de tal entidad y densidad que ha sido calificada por grandes teólogos espirituales como la llave de oro de la mística española y mundial. Si la doctrina teresiana no hubiese tenido el aval abilista, si Teresa no hubiese recibido el impulso de Juan de Ávila, quizá todo habría sido distinto. Pero en esa carta él no escatima, como buen teólogo, algunas advertencias, algunos avisos a la santa de que debe pulir esta palabra y la otra, no porque sean peligrosas, sino porque cierta ambigüedad podría conferirles el riesgo de que no fuesen bien entendidas por según qué lectores. Pero, sin embargo, toda la carta es un estímulo de ir adelante en el camino emprendido por Teresa. La gracia y la paz de Jesucristo nuestro Señor sean con vuestra merced siempre. Me estremezco, hermanos, al leer yo esta carta aquí. En un Carmelo, donde no se ha interrumpido a lo largo de varios siglos el fervor teresiano, el perfume teresiano, leer esta carta aquí ante el relicario del corazón de San Juan de Ávila, que latió con el mismo amor que el corazón de Teresa. Cuando acepté leer el libro que me envió, no fue tanto por pensar que podría yo, con el favor de nuestro Señor, aprovecharme algo con la doctrina de Él, y gracias a Cristo, que aunque lo he leído no con el reposo que era menester, mas heme consolado, y podría sacar edificación si por mí no queda. Esta misiva del 12 de septiembre de 1568, apenas medio año después que la anterior, está poniendo de manifiesto ya un Juan de Ávila muy enfermo, muy acabado. Le queda en realidad poco más de otro medio año de vida. Se está confesando débil, no poder leer la carta con reposo, mejor dicho, el libro de la vida, y sin embargo, no solo lo lee íntegramente, sino que hace un dictamen exhaustivo. Y a los que desconfiaban de las gracias místicas de Santa Teresa, el maestro Juan de Ávila dice: no tienen razón los que descreen estas cosas, porque son muy altas y parece cosa no creíble abajarse una majestad infinita a comunicación tan amorosa con su criatura. Escrito está que Dios es amor, y si amor es amor infinito y bondad infinita, y de tal amor y bondad no hay que maravillar que haga tales excesos de amor que turben a los que no le conocen. Y aunque muchos le conozcan por fe, mas la experiencia particular del amoroso y más que amoroso trato de Dios con el que quiere, si no se tiene, no se podrá bien entender el punto a donde llega esta comunicación. Y así, sigue diciendo Juan de Ávila, con aquella claridad paladina con que hablaba: he visto a muchos
escandalizados de oír las hazañas del amor de Dios con sus criaturas. Y como ellos están de aquello muy lejos, no piensan hacer Dios con otros lo que con ellos no hace. Y siendo razón que por ser la obra de amor, y amor que pone en admiración, se tomase por señal que es de Dios, pues es maravilloso en sus obras, y muy más en las de su misericordia, de allí mismo sacan ocasión de decrecer. ¿Cuánto nos gustaría, queridos hermanos, que San Juan de Ávila no estuviese hablando de ninguno de nosotros? Que por no dejar nosotros a la bondad de Dios, a la misericordia de Dios, a la santidad y a la belleza de Dios, lucirse a lo grande en nuestras almas, dejemos de creer que en otras sí se ha lucido y de qué manera. Y por tanto, el camino conducente es ir a postrarnos ante Teresa de Jesús. Decirle a ella que nos descubra la maravilla de su corazón, ese corazón trasverberado por el dardo del ángel, ese corazón abrasado por el amor de Dios, ese corazón incendiado en celo por las almas y en pasión por una iglesia, aquella la del siglo XVI, vilipendiada, ultrajada y dividida como la nuestra, quizá la nuestra un poco peor, porque aquella estuvo herida y desgarrada por los herejes y cismáticos que la abandonaron, los secuaces de Lutero, y la nuestra está destrozada por las divisiones de sus enemigos internos. Hemos de pedir a Teresa poder decir como ella en Alba de Tormes: al fin, Señor, muero hija de la Iglesia. Hemos de pedir su amor a Dios, su deseo de la salvación de las almas, su pasión por la Eucaristía, cada vez que ella comulgaba y asistía a misa según la forma en que hoy la estamos celebrando, que es el modo en el que asistieron a misa todos los santos y en el que la han celebrado todos los sacerdotes hasta hace 50 años. Y es el modo en que, gracias a Dios, hoy podemos nosotros seguir celebrándola, gracias a la humilde sabiduría y a la valentía sobrenatural de aquel hombre para quien todo recuerdo y gratitud son pocas, Benedicto XVI. Pues bien, Teresa de Jesús estuvo abrasada en amor. ¿Y nosotros por qué no lo estamos? ¿Por qué no dejamos que pase el Espíritu Santo por nuestras almas y las hermosee, convirtiéndolas y transformándolas, encielándolas y endiosándolas? Qué hermoso es el horizonte que nos ofrecen Teresa de Jesús y Juan de Ávila. Sufrieron mucho, pero ese sufrimiento estaba transido de tal gozo por su entrega a Dios que hasta en el dolor encontraban amor. Tuvieron que soportar las persecuciones, las calumnias, las maledicencias de los bienpensantes, también de sus colegas y hermanos eclesiásticos. Y ellos respondieron siempre, perdonando, callando, sonriendo y venciendo el mal con abundancia de bien. Más tarde, la Santa Madre repetirá en Las Moradas su obra de madurez, aquella que escribe 15 años después del libro de la vida, cuando ella ya está mucho más arriba en su experiencia mística, porque ha llegado al matrimonio espiritual. Y entonces escribirá en Las Primeras Moradas: es posible en este destierro comunicarse un tan gran Dios con unos gusanos tan llenos de mal olor y amar una bondad tan buena y una misericordia tan sin tasa. Yo sé que quien esto no creyere no lo verá por experiencia, porque es muy amigo de que no pongan tasa a sus obras. Hermanos,
No pongamos coto, medida ni frontera a la providencia amorosísima de Dios. ¿Querrá hacer Él de nosotros santos tan grandes como Teresa de Jesús? Probablemente no, porque con ella rompió todos los moldes imaginables. Pero que quiere hacer de nosotros, de cada uno de nosotros, un santo, una santa carmelita descalza, un joven santo, un padre, una madre, un enfermo santo, una hija de Cristo Rey santa y un sacerdote santo, aunque en el caso del que os habla sea tan pecador. Pero Dios quiere hacer de cada uno de nosotros un santo. Como Juan de Ávila, no. Como Teresa de Jesús, tampoco. Como el que somos cada uno. Pero con el mismo amor con que vivieron Teresa de Jesús y el Santo Maestro Ávila, cuyo corazón hoy veneramos estremecidos. Aquel hombre absolutamente celestial, aquel modelo de sacerdotes tan perfectamente cincelado en su espiritualidad que mereció ser proclamado por el venerable Pío XII cuando aún era solo beato, en 1946, celestial patrono del clero secular español. Debo terminar. Me emociono, como pueden ustedes constatar, creo que sin mucha dificultad, hablando de estos dos viejos amigos míos. Los dos santos, y perdón por la alusión personal, en que casi me atrevería a decir desde niño, más se ha apoyado mi vida espiritual y mi vocación sacerdotal. Dos santos españolísimos que deben seguir velando hoy por nuestra España. No ha habido rey ni gobernante de nuestra patria que no haya escrito algo dirigido a Roma para que Juan de Ávila llegase más arriba en los altares cuando pasaba un siglo y otro y parecía que su figura, por no tener detrás una orden religiosa que la impulsase, iba quedando un poco olvidada. Y entonces, desde la primera hora, todos los monarcas españoles, primero los Austrias, después los Borbones, escribieron a Roma para que los papas se ocupasen un poco de glorificar a este hombre, que si no quedaría cubierto por las sombras del olvido. La última de estas cartas pude leerla el otro día, no sin gran emoción, solicitando precisamente la canonización de San Juan de Ávila. Es la que escribió al Papa el caudillo Francisco Franco, aquel hombre al que España debe la pervivencia de la Iglesia, además de tantas otras cosas que nos han hecho en las últimas décadas una nación grande. Por tanto, no ha habido persona inteligente y recta que haya dejado de ocuparse de esta figura singular y asombrosa, pero a todos se adelantó una mujer, aquella que desde Ávila solicitó el aval de San Juan de Ávila. Esta mujer es Teresa de Jesús, a la que hoy celebramos. Pido perdón por lo largo del sermón. Doy las gracias por la paciencia de todos ustedes. Pero ahora, a la continuación de una santa misa, en la cual impera el silencio y el recogimiento, la interioridad mística nos ayudará a saborear toda esa doctrina de Santa Teresa, de San Juan de Ávila, que probemos algo de las caricias y regalos que a ellos Dios les concedió, que merezcamos nosotros, a pesar de ser pecadores, que la providencia amorosa
del Rey del Cielo, acaricie un poco nuestras almas, para que nos parezcamos, siquiera sea remotamente, a estos dos maestros insignes. Juan de Ávila, Teresa de Jesús, rogad por nosotros, para que seamos dignos de alcanzar y gozar un día las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.